Hermosa, ¿cómo estás? Buenos días, señores. Ombligo de la semana, miércoles. ¿Cómo están? Aquí ya ustedes saben, muy feliz de estar con mis amigos de Contraportada Radio y sobre todo traerles un tema tan interesante que, como tú dices, Nereida, causó revuelo la semana pasada en la prensa, en las redes, en todos lados, que sí, que si no, que si va, que si cubre, que si no cubre. Vamos a hablar un poquito sobre ese acuerdo que se firmó el año pasado, el 3 de abril del 2020. Rápidamente el sector salud, yo había hablado de este acuerdo, se reunió para ponerse de acuerdo con el tema de la cobertura de pandemia. La realidad es que la seguridad social ni los seguros cubren pandemias. Entonces había que ponerse en acción las asociaciones de ARS, la Superintendencia de Salud, el SENASA, todas las instituciones involucradas con el tema de salud decidieron ponerse de acuerdo para cubrir. ¿Por qué? Porque era necesario dar ese apoyo a la población en momentos de incertidumbre y donde definitivamente que iban a haber hospitalizaciones importantes, donde probablemente el bolsillo de las personas iba a ser lesionado si no se daba esta cobertura. Entonces, ¿en qué consistía este acuerdo? Este acuerdo tiene varias vertientes. Número uno, negociaba el tema de los honorarios profesionales. Se incrementan los honorarios de 800 pesos a 2,000 pesos por día por paciente, las tarifas de honorarios profesionales de internistas, intensivistas y neumólogos que participen en la atención directa de pacientes afectados por COVID-19 en el área de aislamiento sin ventilación mecánica, y se pagará tarifa de honorarios de cuidados intensivos en los casos de pacientes con ventilación mecánica. Entonces, las ARS también aprobaron pagar 3,300 pesos diarios por paciente, sin incluir los equipos de protección personal, por concepto de hospitalización en aislamiento, que aplicará la tarifa de la unidad de cuidados intensivos en el área de aislamiento. Para todos los casos anteriormente definidos, se propone un periodo inicial máximo de 90 días, revisables al final del periodo, siempre que se requiera, según las necesidades. Y ese acuerdo realmente estuvo vigente hasta el 30 de septiembre del año pasado. Sin embargo, había sido honrado aún después de esa fecha, porque obviamente la necesidad hacía que se continuara dando el tema de la cobertura incrementada. También se aprobaron la cobertura de los equipos de protección personal. Ustedes saben que ahora, cada vez que llega un paciente a una clínica, el médico tiene que ponerse un equipo de protección personal nuevo. Esos eran gastos que las clínicas no tenían, porque esos equipos de los médicos simplemente no se cambiaban, porque no había tema de transmisión de ninguna enfermedad. Entonces, cada vez que llega un paciente, hay que ponerle un equipo de protección personal, el cual en ese acuerdo las ARS quedaron de cubrirlos. 1,200 pesos por paciente por día, 3,500 pesos en área de aislamiento y 4,500 pesos en cuidados intensivos. Todos los días le cambian a los médicos en cuidado intensivo su equipo de protección personal. Pero una pregunta, Laura, y perdona Sí. que te interrumpa. ¿Este acuerdo es igual incluso a los estudios que uno se hace cuando va a los centros a hacerse tal vez una resonancia No, o un estudio de esto de pulmón? no. Son cosas diferentes. Ok. Este Porque acuerdo, tengo otra pregunta con relación a esos insumos que se claro, le este cobran al acuerdo, paciente y que no lo cubre el seguro. claro, este acuerdo es de internamiento y también en sala de emergencia. En las clínicas, en salas de emergencia, le cubre 1,200 pesos de equipo de protección personal. Entonces, un punto muy importante, que fue el que se habló la semana pasada, es que se eliminó el copago. El famoso copago que salió la semana pasada, que son 26,000 pesos, que son 2 salarios mínimos nacionales. Esa es la responsabilidad que tiene que cubrir un afiliado de la Seguridad Social cuando tiene un internamiento cualquiera. Ese copago en ese acuerdo se eliminó por completo y se le ofreció la cobertura al 100%. Entonces, eso era lo que la semana pasada las ARS anunciaban, que estaban eliminando esa cobertura y que los pacientes iban a tener que pagar los 26,000 pesos. Entonces, se llegó a un acuerdo, por eso fue que hubo un anuncio el miércoles, pero ya el viernes ese anuncio se echó para atrás
porque hubo una reunión en la vicepresidencia con todo lo que es el ministerio, el gabinete de salud y las ARS, y renovaron el acuerdo. Porque el problema es que muchos de estos gastos médicos deben de ser reembolsados a las ARS. Las ARS tienen un dinero abajo que todavía no se les ha reembolsado todo, y ellos por eso, por la presión financiera que tienen, decidieron hacer ese anuncio. Sin embargo, pues esto llamó la atención obviamente de la población, de los afiliados de la Seguridad Social, porque, señores, en una situación como estamos ahora, donde hay gente que está suspendida, que no tiene trabajo, ¿cómo va a sacar 26,000 pesos para pagar en un internamiento de depósito? Porque eso era lo que iban a pedirle de una vez las clínicas. Eso ya era incluso, ya ustedes vieron quizá la semana pasada, que habían clínicas que habían ya emitido memos donde decían que si usted se internaba por COVID, tenía que pagar esos 2 salarios mínimos nacionales. Entonces, eso realmente fue un escándalo, no era el momento, pero está en una situación financiera bastante apretada porque incluso tienen la deuda de las PCR. Vamos a recordar también que las PCR se están cubriendo de un dinero del IDOPRIL. El IDOPRIL era el antiguo administrador de riesgos laborales. De ahí se sacaron de los fondos 2,000 millones de pesos para temas de cobertura de PCR. Entonces las ARS cubren las PCR y el gobierno las reembolsa. Entonces también tienen alguna deuda con tema de esas PCR, esas muestras que están pendientes de pago. Pero ya después de la reunión del viernes, pues todo esto se ha ido subsanando, están llegando a unos acuerdos y todo permanece igual. Y esa es la tranquilidad que yo quería venir a traer hoy, de que sepan los afiliados de la Seguridad Social de que tienen cobertura 100% de sus internamientos. Ahora bien, ustedes saben que hay muchas personas que no cotizan al sistema, que tienen planes voluntarios, porque son profesionales independientes que no han entrado en vigencia todavía el régimen contributivo subsidiado. Entonces, esas personas, la cobertura es la cobertura que tenga su plan. Si esas personas tienen un plan que tiene un límite de 500,000 pesos de gastos médicos o tiene un límite de 300,000, esa es la cobertura que tienen para COVID. Entonces es importante que si usted no cotiza a la Seguridad Social, que investigue qué es lo que cubre su plan para que esté preparado en caso de algún internamiento. En caso de servicios ambulatorios, las medicinas que cubren es hasta el límite de los 8,000 pesos que tenemos todos los afiliados de la Seguridad Social, más cualquier plan complementario que pueda tener la persona a través de su empresa, que hay muchas empresas que le ofrecen límites adicionales de medicina, lo pueden sumar en lo que es la complementariedad para compra de medicinas de COVID. O sea que eso es importante que lo tengan pendiente, no es al 100% la cobertura, sino hasta el límite que presenta el plan de medicinas ambulatorias. Entonces eso es importante que lo tengan muy pendiente. Las PCR siguen siendo cubiertas al 100%, o sea que realmente lo que quiero es brindarles tranquilidad, paz. Todo retornó a la calma después de 2 días de mucha incertidumbre, pero gracias a Dios pues que reaccionaron rápidamente, se reunieron y llegaron a este acuerdo. Laura, Las tú aguas hablabas. volvieron a sus cauces, las aguas Sí, volvieron a sus no, cauces. eso fue, señores, fue un caos. O sea, de hecho, la noticia se dio el viernes, lo recuerdo como ahora, se anunció el viernes tempranito, lo dijimos aquí como una noticia de último minuto, pero ya, porque En la imagínate, tarde. en la tarde, imagínate tú, ya el sábado era la rendición de cuentas del presidente. O sea, Claro. sucedieron muchísimas cosas que en su momento tenían que resolver o tenían que resolver. Laura, Claro. mientras tú hablabas, tú hiciste un comentario sobre el tema de los empleados suspendidos, el depósito que había que hacer en las clínicas, pero tengo entendido, y ahí tú me vas a hacer la aclaración, que ahora mismo un empleado suspendido, también su seguro de salud está suspendido. No, mira cuál fue el acuerdo, Nereida. Los empleados que continúan suspendidos están en programa fase extendido hasta el 30 de abril. Okay. Y en vez de tener su seguro, donde lo tenían de manera privada, pasaron automáticamente al SENASA. Esa fue la solución que se le buscó, porque la cápita de esos empleados suspendidos se estaba pagando del Fondo del Cuidado de la Salud de la Seguridad Social.
Ese fondo está en peligro porque se ha utilizado ya muchos meses para pagar esa cápita y es un fondo que ya hay que proteger. Entonces, lo que el gobierno decidió fue pasar a esos empleados suspendidos, que ya son menos de 100,000. Ya, señores, han retornado más de 400,000 personas a sus labores, gracias a Dios. Esas personas pasaron al régimen subsidiado de SENASA. Entonces, le he advertido mucho a nuestros clientes que el Pero con SENASA, cobertura en los hospitales, porque ese público, régimen, hospitales públicos, porque ese seguro no correctamente, tiene cobertura en las clínicas, porque sabemos claro, que SENASA sí también cubre en las clínicas privadas, pero con pero otro no plan que no es bajo ese. otro plan, están en el subsidiado. O sea que no perdieron la cobertura totalmente, pero sí han perdido ir a una red privada. Pero creo que es peor que no tener nada. ¿Me entienden, Nereida? Por lo Sí. menos tienen esa protección. Hay empresas que han tomado la Pero decisión entonces, ajá, pero entonces, de, Laura, si ahora de que mismo, ese empleado que estaba suspendido lo van a reintegrar a la nómina para que pueda entonces seguir disfrutando de su cobertura de seguro. Pero no todas las empresas pueden hacer eso porque esto es un tema de presupuesto. O sea, hay muchas definitivamente. empresas, sobre todo en el sector turismo, que todavía no están preparadas para contratar esos empleados porque no tienen presupuesto. Entonces, Lara, en ese mismo sentido, algunas personas decían, pero imagínate tú, si viene un extranjero, el gobierno asume la responsabilidad de costearle sus gastos médicos. Si una parturienta extranjera, por ejemplo, las mujeres que vienen de Haití, que tú sabes que hace 2 semanas Sí, también eso fue uno de los temas que más se habló, van a los hospitales y no tienen que pagar ni un centavo y le hacen su parto. Entonces, ¿por qué tanto tema? Si igual, si yo no tengo seguro, voy a un hospital y tienen que atenderme. O sea, como que no encontraban cuál era el punto del beneficio entre el seguro subsidiado, porque de igual manera, ir a un hospital público sin seguro tienen el derecho de atenderte, de claro, atenderlo. porque es el derecho a la salud. Tú puedes ir a cualquier hospital público y te tienen que atender. Pero para formalizar la situación, esa fue la vía que el gobierno, junto con el sector privado, pues buscaron y el Consejo de la Seguridad Social, porque fue una resolución de la Seguridad Social. Vamos a esperar al 30 de abril a ver qué sucede, si estas personas van a seguir o no suspendidas. Ojalá que poco a poco las suspensiones ya se conviertan en empleos nuevamente. Yo creo que ha habido ya gran avance en la economía. Obviamente sigue lesionado el sector turismo. Supongo que la mayor parte de esos empleados que siguen suspendidos vienen de ese sector. Entonces, vamos a esperar que haya más dinamismo para que esas personas entonces ingresen a la nómina y puedan entonces acceder al plan de salud que tenían anteriormente. Y Laura, voy a hacer lo que pasa es que hace una semana yo hice un pequeño análisis y hice una consulta en algunos foros de participación, porque también con este tema de la salud, lo cual ha sido uno de los pilares más importantes y de hecho donde en República Dominicana también se afloraron todas las debilidades que tenemos en el sistema, con todos los casos, el sentido de urgencia, los desmontes que se han hecho, algunos elementos de emergencia, lamentablemente por el cambio de gobierno, tal vez la forma en la que se ha llevado últimamente el tema del 911 y todo eso. Entonces, como que mucha gente comenzó a cuestionar algunas cositas. Y dentro de ellas estaba el tema, y ahí salieron los 1.200 millones de pesos. Y esto yo sé que no tiene nada que ver contigo, pero quisiera también como aprovechar y escuchar tu opinión para ver si hay algo que se esté estudiando por ahí. Los 1.200 millones de pesos que ya se le van a dar a los partidos políticos, donde ellos no tienen ningún elemento de rendición de cuentas. Y justamente con el tema del 30% de las ARS, que ese es un tema que también lo hemos conversado contigo, hace apenas una semana y media, se pudo, miramos en nota de prensa cómo se hizo casi una rendición de cuentas, donde 56,000, donde ellos explicaban y decían que 56,000 millones de pesos eran ganancias por las inversiones que ellos habían generado y apenas creo que eran como 23 Así mil es. millones que correspondían a los aportes
de los afiliados. Entonces uno dice, wow, pero este esquema sí funciona, mira cómo están rindiendo cuentas. Entonces, estos 1.200 millones que le tiene que dar el pueblo dominicano a los partidos se manejan a discreción de los políticos, se manejan a dirección de cada partido y no tienen una rendición de cuentas. Sin embargo, mira cómo un fondo como el de las AFP está rindiendo beneficios. Entonces, ¿por qué? Y todo esto como que viene en una cadena, ¿por qué tenemos que sacrificar esa clase trabajadora que aunque esté desempleada sigue invirtiendo y Claro. sigue pagando impuestos? Porque cada vez que tú vas al supermercado a comprar un pan, a comprar un plátano, tú tienes que pagar impuestos. Tiene una responsabilidad. Cada vez que tú pagas hasta una tarjeta de llamada, tu luz, todo lo que tú pagas genera impuestos. Entonces, Mira, de verdad que yo estoy contigo, Nereida, y es lo que he visto en la empresa. Yo estoy escandalizada con ese tema de la repartición de esos 1.200 millones. Alegremente, vamos a decir, en una Eso es situación un que abuso, estamos, Laura. que Eso es un no abuso. corresponde, no corresponde. Sobre todo, no estamos en año electoral ni preelectoral. O sea que nadie está esperando esos fondos para hacer campaña, ni para ir a elecciones, ni mucho menos. Entonces, precisamente la seguridad social que está sangrando por falta de dinero, que no tenemos, que estos empleados no se les pudo pagar su cápita en su seguro que tiene y tuvieron que pasar al SENASA subsidiado por falta de recursos. Entonces llora ante los ojos de Dios que les repartan a los partidos 1.200 millones de pesos cuando hay tanta necesidad en una pandemia, señores. Laura, Entonces, realmente, cuando sabemos, discúlpame que te interrumpa, cuando sabemos que hay partidos políticos que se forman simplemente para hacer negocios, para luego venderle esos miembros que tienen a partidos grandes o a partidos que quizá tienen más posibilidad de llegar a tomar alguna candidatura, y así es que hacen las negociaciones, reciben su dinero y se hacen de dinero con eso, luego lo venden el partido, le venden cada uno de los miembros y siguen recibiendo dinero. O sea, y es como tú dices, en esta época, en este momento ahora mismo, donde tenemos que enfrentar una crisis sanitaria tan fuerte como la que tenemos y una crisis económica claro, que va a derivar en una crisis social, porque muchísimas personas se han quedado sin empleo, muchas personas han pasado de clase media a pobre, que no sabe qué es lo que va a hacer, y sin embargo estamos pensando en ceder ante presiones de partido político, porque eso no, es. exacto. Y traje, Laura, traje este tema contigo a la mesa. No sé qué tanto estamos de tu tiempo y de nuestro tiempo, perdón, pero lo quise traer porque yo sé que en el caso tuyo, tu sector es un sector afectado y un sector que tiene que ver con justamente buscar soluciones en medio de una pandemia a las personas, señores. Estamos hablando de salud, o sea, salud es claro. prioridad No, y para déjame cualquier decirte, estado, y que los aportes, que si nosotros tiramos cálculo y decimos, pero ven acá, si yo cojo, si yo tuve una ganancia de 1,23, con un aporte de 23,000 millones y tuve una ganancia de 56,000 pesos, vamos a suponer, en vez de yo dar 1.200 millones, déjame darle el 50% de ese monto que corresponde a la salud, claro, para que las personas que están, como tú dices, que han sido contribuyentes, que aunque no están recibiendo su salario normal, pero igual siguen viviendo, porque ahí es que está mi punto. O sea, así uno es. está suspendido, pero uno sigue viviendo, uno sigue respirando, comiendo y teniendo Todo, gastos consumiendo todos los días. igual, Entonces, consumiendo. vamos a seguir apoyando durante este año, que hubiese sido incluso menos, porque hasta un 25% que lo hubiesen aportado al sistema, o el 25% de esos 1.200 millones era suficiente para Claro, cubrir ese déficit, si nos así vamos mismo a es. ese número. Entonces, las aseguradoras entienden que esto es un tema que debe de seguirse presentando sobre la mesa, que han hablado No, sobre ya esto. las ARS están en reunión permanente en el Palacio. Ya fueron el viernes, ya fueron ayer, le han presentado sus números, porque si hay algo que tienen esa gente bien detallado, es el dinero que han invertido en este año en la pandemia. Las pruebas, la cantidad de pruebas que se han hecho, la cantidad de internamientos y el remdesivir que lo han pagado por adelantado también, que es un medicamento, un antiviral de alto costo. O sea que realmente ellos tienen sus números bastante claros, ya han ido varias veces, se han reunido con el Gabinete de Salud, les han entregado los documentos, se han reunido también con el ministro de Hacienda, con todos
con toda la cabeza del gobierno, que se debe de encargar de ir resarciendo esa deuda con ellos. Ya ellos están en conversación, lo cual es una noticia muy halagüeña, porque así se supone que ya prontamente se ponen de acuerdo y ya ustedes ven que estamos tranquilos con la cobertura que sigue siendo 100%. O sea que les mantendré al tanto si hay nuevas noticias en relación a estos acuerdos. Muchísimas gracias, señores. Cualquier Gracias, duda, Laura. cualquier asesoría, nos pueden llamar al 809-562-1494, en Instagram, @penaizquierdoseguro, y en la web www.penaizquierdo.com. Ahí estamos a sus órdenes.